Sean todos bienvenidos a América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia a través de Oyeven 106.9 FM, la alternativa ecológica para volver a la radio. Estamos acá desde la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, el presidente de la Fundación, Ramón Medero, y este servidor, Ricardo Romero, hoy con un programa muy especial porque tenemos la visita nada más y nada menos que del excelentísimo embajador de la República Islámica de Irán, Oyatollah Soltani, quien podemos decir que es un experto político del segundo departamento sudamericano en la Cancillería de Irán, experto político de la Embajada de República de Irán en Venezuela en una anterior gestión, encargado de negocios de la República Islámica de Irán en Bolivia, embajador de la República Islámica de Irán en Uruguay, embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela y embajador concurrente en Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago y subdirector general adjunto de las Américas. Bienvenido, embajador, y bueno, Ramón tiene la palabra. Bueno, un gusto, un enorme placer tenerlo acá con nosotros, señor embajador Soltani. Esta visita suya la esperábamos desde hace tiempo, la deseábamos que se concretara porque, bueno, hay muchos contenidos, muchos temas que queremos abordar con usted, no solo acerca de Irán, sino de la región, de Asia Occidental y de las relaciones entre nuestros dos países, Irán y Venezuela, que a pesar de que hay una gran distancia geográfica entre ambos, más de 12.000 kilómetros, y culturalmente veníamos hablándolo el embajador y nosotros allá en la reunión hace unos minutos, que hay muchas diferencias culturales, ¿no? Y sin embargo, son dos países muy hermanados. Y a propósito de esto, embajador, sabemos que el presidente Nicolás Maduro en varias oportunidades ha ido a la República Islámica de Irán y se han firmado muchos acuerdos. La amistad entre Irán y Venezuela no comienza a raíz de la revolución bolivariana, sino desde hace mucho antes, 6 décadas atrás. Claro, antes de la revolución bolivariana, las relaciones eran de tipo más en el marco del tema petrolero, energético, pero a raíz de la llegada de la revolución bolivariana y del comandante Chávez, ese hermanamiento se hizo más profundo y el presidente Nicolás Maduro ha ido en varias ocasiones, se han firmado varios acuerdos. El mártir Raisi, en el año 2023, en junio, vino a Caracas, también a Venezuela. ¿Cuál es el estado actual, embajador, de las relaciones entre Irán y nuestro país, Venezuela, en este momento? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso, para mí es un gran placer estar aquí en Segundo Paso, en este programa de radio, hermano Ricardo, hermano Ramón. Bueno, hablando sobre la relación Irán y Venezuela, como usted mencionó, tenemos más de 7 décadas de relación Irán y Venezuela. Eso empezó antes que la Revolución Islámica iraní y antes que la Revolución Bolivariana de Venezuela, ¿sí? Y nuestra relación siempre ha sido en un marco de cortesía diplomático entre los países, una relación protocolar, pero en su momento encabezado por la presencia de los dos países como los fundadores del OPEP, como el eje, digo, de acercamiento, cooperación entre los dos países en términos mercado internacional del petróleo. Sí, pero siempre ha sido en el marco de respeto mutuo, digo así, en nuestra relación. Pero a partir del 2 de febrero de 1999, con la presidencia del comandante eterno presidente Chávez, nuestra relación empezó una etapa diferente, ¿sí? Y en base de las visiones conjuntas en diferentes temas de asuntos internacionales, una interpretación única
de muchos temas, por ejemplo, como la lucha para la independencia de los pueblos, el derecho de autodeterminación, digo, no aceptar el unilateralismo que el imperio estaba publicando y trataba de aplicar, digo así, en el escenario internacional, la defensa de la causa palestina. Bueno, eran temas que en principio, digo, nos acercaron los dos países, ¿sí? Y posteriormente, en base a ese acercamiento político, se estableció unas cooperaciones económicas que se instaló aquí unas fábricas iraníes, venían tractor, venir auto, planta de cemento, la construcción de 27.000 viviendas aquí en Venezuela. La bicicleta atómica. La bicicleta atómica, sí, o sea, 18 plantas de lácteos, planta de harina de pan, después digo, en el sector de salud, medicina, ahora están, digo, así unas empresas privadas iraní venezolanas instalando el primer sala de hemodiálisis en Venezuela con la tecnología, con la máquina iraní. Tenemos los supermercados, aquí en Venezuela tenemos las empresas que han invertido en las minas de Venezuela. Hay una amplia relación entre los dos países actualmente que, digo, podemos decir estamos en mejor etapa de nuestra relación bilateral. Quisiera acotar algo que para mí en particular es muy significativo y para mucha gente que, por decirlo de alguna manera, vivimos porque le dimos la cobertura en ese momento, que ha sido uno de los gestos de solidaridad más importantes, porque en el momento en el que Venezuela estaba en una situación crítica, difícil, porque teníamos bloqueado todo, nuestra infraestructura destruida, porque el bloqueo no permitía que nosotros pudiéramos tener de forma óptima nuestras instalaciones energéticas para producir la gasolina para el pueblo venezolano. Y sorprendentemente, Irán, una nación también asediada, con muchas más medidas coercitivas unilaterales, donde Occidente la señala como el eje del mal, y nos enviaron unos barcos a Venezuela, donde además la épica le pertenece a Irán, porque Irán fue quien logró maniobrar para que esa gasolina entrara a Venezuela. O sea, de verdad que mis respetos y agradecimiento por esa solidaridad. Y lo que me sorprendió, y usted me lo ratifica si es así o no, embajador, es que Irán no le estaba cobrando ese combustible a Venezuela. Mire, como usted mencionó, esa operación de alguna manera, ¿sí?, se marcó en la historia, no solo de relaciones bilaterales Irán-Venezuela, sino en la historia de la lucha de los países que están luchando por su soberanía, por su independencia, ¿sí?, tanto político, energético, económico, tecnológico. Porque fíjese, es bueno recordarlo, explicarlo para el público, para que vean que dos países amigos y más allá hermanos, de qué forma solidarizan uno con el otro, ¿sí? En 2020, como usted mencionó, por la consecuencia de guerra económica, de las sanciones, en un momento se encontró Venezuela en unas dificultades de la producción de gasolina, entonces pidió el apoyo de los países amigos. Irán era dentro de esos países que respondió de manera positiva, ¿sí? Todo el mundo vio que llegaron los tanqueros aquí, pero tal vez los detalles que estoy diciendo pocas personas lo saben, ¿sí? Que todo el mundo recuerda que en aquel momento en el gobierno de Donald Trump, que era un presidente guerrerista,
y muy, digo, de alguna manera loco, ¿sí? Que de él se esperaba cualquier locura, ¿sí? Estaba gobernando allá en Estados Unidos, amenazó a Venezuela, sancionó a Venezuela, y cuando que Irán decidió de enviar los tanqueros, bueno, lógicamente las noticias salieron porque el tanquero con ese tamaño que tiene no puedes ocultarlo, ¿sí? No es algo que, bueno, poner en un, ¿cómo se llama? Una maleta y traerlo aquí. Tiene que navegarse, tiene que respetarse normas internacionales, los radares encendidos. Bueno, desde el momento que Irán estaba cargando los combustibles en los tanqueros, empezó las amenazas de los gringos, enviando el mensaje a Irán, porque bueno, entre Irán y Venezuela no hay relación diplomática directa. Y después del primer año de la Revolución Islámica iraní, que los gringos planificaron un golpe de Estado en Irán a través de su embajada, como es costumbre en todo el mundo, como hicieron aquí el 11 de abril de 2002, a través de la embajada hicieron el golpe de Estado. Nosotros cerramos la embajada de los gringos en 1980. Y desde aquel momento dormimos tranquilos, Ricardo, y sabemos que mañana no habrá un golpe de Estado en Irán, porque no hay ni un gringo en Irán, ¿sí? Entonces, los mensajes nos llegaban de forma indirecta por los intermediarios, ¿sí? Que los gringos nos estaban amenazando, que bueno, si envían el combustible vamos a sancionar más a Irán, vamos a sancionar a autoridades. Pero eso no sirvió por nada, porque Irán había tomado la decisión, que explico por qué después. Y bueno, salieron los tanqueros. Desde la salida de los tanqueros, desde el Golfo Pérsico hacia América Latina, estaban bajo supervisión de los satélites de ellos. Todo el mundo puede revisar las noticias que en aquel momento unos buques de guerra de los gringos estaban aquí en el mar de Caribe, al frente de Venezuela. Y los gringos habían dicho que si llegan los tanqueros al Caribe, vamos a detener los tanqueros, o que vamos a desviarlos hacia otro destino. Entonces, para Irán, en verdad, eran unos momentos difíciles, Ricardo, porque mire, si por cualquier razón los gringos tocaban nuestros tanqueros, lo detenían, por la dignidad, por la defensa de la soberanía, a Irán le tocaba de responder algo similar a los gringos, y eso pudiera provocar, digo, así un conflicto militar entre Irán y Estados Unidos, que no es pocas cosas, ¿sí? Pero Irán decidió que, bueno, hacerlo. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, Irán y el pueblo iraní tenían una deuda moral con Venezuela, porque en 2009, cuando que Estados Unidos sancionó la compra de gasolina a Irán, bueno, sancionó a Irán sobre la compra de gasolina, que en aquel momento Irán importaba gasolina, así combustible. ¿Quién nos ayudó? El comandante eterno presidente Chávez. ¿Quién ordenó el envío de 2 tanqueros de gasolina y combustible a Irán? Era el presidente Chávez. Eso tenemos que recordar, tenemos que repetir, tenemos que agradecer. Y como dicen en una frase muy lindo, amor con amor se paga. Así es. ¿Sí? El pueblo iraní decidió cumplir con la solicitud de Venezuela por el envío de gasolina. En segundo lugar, la razón de tomar la decisión era la defensa de la soberanía, el orgullo de los mismos iraníes. Porque Irán, como un gobierno, un pueblo, ha decidido algo. No autoriza a nadie, y mucho menos a un imperio, que venga y nos diga que si lo hacemos o no. Eso fue la segunda razón, que Irán decidió asumir el riesgo de un conflicto militar con un gigante como el imperio, pero dando la mano
de solidaridad con el pueblo de Venezuela. Y vimos que, bueno, el imperio no pudo hacer nada, los tanqueros llegaron aquí con mucho, digo así, orgullo para las dos naciones, porque eso fue una victoria para las dos, donde que esos aviones de Soho de Venezuela se fueron para recibir, digo así, tanqueros, la Armada de Venezuela fue salió, épico. Sí, algo en verdad heroico. Hay que hacer una película de eso. Sí, heroico para los se dos cuenta países. Y no se cree. Sí. Sí, era una victoria para las dos naciones, hermano. Fíjese, embajador, en las elecciones, las últimas elecciones que hubo en la República Islámica de Irán, en los medios se hablaba mucho de que había dos bloques, un bloque reformista y un bloque revolucionario, ¿no? Y el actual presidente Pezeshkian, los medios internacionales occidentales lo tildaban de reformista, pero en la evolución de ese mismo proceso preelectoral y postelectoral hemos visto a un presidente Pezeshkian alineado al pensamiento del ayatolá Ali Jamenei, a los preceptos islámicos, a los preceptos de la revolución. Y digo esto porque muchos apostaban a que el triunfo de un supuesto reformismo iba a distanciar las relaciones entre Irán y el sur global, específicamente en América Latina, cuando el ayatolá Ali Jamenei, incluso en el libro que se presentó acá en Venezuela, en la FICA, celda número 14, hay una nota del ayatolá, del líder de la revolución islámica, saludando al pueblo de América Latina y en todo momento, en todo su discurso, él ha llamado a un acercamiento y una profundización entre los pueblos de América Latina e Irán. Dicho esto, pues vemos una matriz que sigue, que persiste, de que, que podría haber un alejamiento. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cuál es la política de Irán respecto a América Latina en este momento? ¿Qué esperamos de esa gestión del presidente Pezeshkian? Mira, Irán es un país democrático. Tiene una variedad de los partidos políticos, movimientos sociales con orientaciones diferentes. Como usted mencionó, están, digo, formados en dos bloques reformistas revolucionarios, ¿sí? Pero lo que es, digo, aceptado, confirmado, apoyado, ejecutado por todo, es que sobre de todos los partidos políticos hay una constitución. Esa constitución cuida a la patria. Mire, hay diferencia, Ramón, entre ser oposición del gobierno y oposición de la patria. En Irán tenemos oposición del gobierno, partidos, sí. Reformistas, oposición de los gobiernos conservadores, revolucionarios, o partidos revolucionarios, oposición de los reformistas. Pero no hay patria. No, pero cuando que viene el tema de Irán, políticas generales de Irán, la constitución de Irán, todos son iraníes, hermano. Algunas políticas en Irán no cambian con el cambio de los gobiernos. Por ejemplo, la lucha contra el imperio nunca va a cambiar, porque es una de las políticas establecidas en la constitución de Irán. Y todo el mundo sabe que en un juego democrático los gobiernos están por debajo de la constitución. Todos deben cumplir con la constitución. En nuestro caso también es el líder supremo de la revolución, ¿sí? Que es el líder que maneja las políticas generales del país. Y debemos mantener la consideración, Ramón, que a veces los medios de comunicación del enemigo tratan de inculcar en la mente lo que ellos quieren, digo así, de alguien, ¿sí? Ese señor es revolucionario, pero lo quieren de forma un traidor. Y tratan de inculcar, publicar las noticias para desviar la opinión pública que ese señor no es un revolucionario. Quieren presentar, digo así, algo que no es real, ¿sí? Lo que hicieron sobre el doctor Pezeshkian, que se imaginaban los gringos, los imperialistas, los occidentales, que bueno, él viene, ahora va a tomar otra política, pero es muy interesante decir que, mira, Irán y Venezuela son dos países que tienen relación estratégica, cooperación estratégica. Uno de los primeros presidentes
que llamó al doctor Pezeshkian como el nuevo presidente en Irán era el presidente Maduro. Y después envió una carta de felicitación manifestando su voluntad de profundizar relaciones con Irán. Y al revés, el 28 de julio, el 29, o mejor, el 28, exactamente a la 1 de madrugada del 29, una hora, media hora después que el Consejo Nacional Electoral anunció oficialmente quién era el ganador, quién era el presidente. Casi entre el primer y el segundo país que tomó la posición felicitando, apoyando a Venezuela era Irán, bajo el gobierno del doctor Pezeshkian. Y al día siguiente fue el presidente Pezeshkian, llamó al presidente Maduro. Envió, digo así, una carta de felicitación en apoyo. Entonces, el enemigo diga lo que quiere decir. La relación Irán y Venezuela, hermano, es más allá de una relación amistosa. Es una fraternidad, hermandad entre dos pueblos, dos gobiernos revolucionarios, y nadie, bajo ninguna excusa, puede, digo así, diferenciarnos o alejarnos uno del otro. Excelente. Ricardo, tenemos la pregunta, vamos a dedicarle esto, lo que queda de segmento, al tema de Palestina, el diluvio de Al-Aqsa. Ahí tienes una pregunta, si quieres la puedo formular. Sí, por favor. Fíjate, hablemos del diluvio de Al-Aqsa, embajador. Se acaba de cumplir un año de esa operación, ¿no? Un año en el que, por cierto, han sido martirizados más de 40.000 personas, 42.000 y tantas, ¿no? Y más de la mitad de ellos, mujeres, niñas y niños, ¿no? Sin embargo, han nacido más de 600.000 niños en medio de los escombros, en medio del ruido de los tanques, de las bombas, con toda la crisis sanitaria y humanitaria que existe, han nacido los niños, porque el arma más temible para el sionismo es el vientre materno de las mujeres palestinas. Ahí está naciendo la nueva generación, ¿verdad? Que Dios mediante va a ver liberada su territorio. Entonces, para usted, embajador, ¿qué significó esta operación para la resistencia palestina en su lucha contra el sionismo? ¿Qué balance puede hacer usted hasta este momento, que el diluvio continúa? Porque el diluvio no fue ese día nada más, el diluvio sigue arrasando, ¿no? los pilares del sionismo. No ha cesado, pues. ¿Podemos afirmar que estamos presenciando el principio del fin del sionismo? Sin alguna duda, hermano. Mira, en primer lugar, la operación defensiva independentista de los hermanos palestinos era y es el resultado de 76 años de ignorancia de la comunidad internacional sobre la matanza, genocidio de esos hermanos palestinos allá. El pueblo palestino ya salió cansado de tener la paciencia que algún día Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, el Occidente viene y detiene a Israel, lo obliga a devolver el territorio que pertenece a los palestinos, cuando que no hubo ningún resultado, mientras que los israelíes seguían matando, asesinando a los palestinos, destruyendo las viviendas de ellos. ¿Qué otra opción queda para un pueblo heroico como Palestina? Que la lucha de defensa legítima es el mínimo derecho que las normas internacionales han dado a los pueblos. Está escrito, aprobado en la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, en base de eso, se reaccionó el pueblo palestino. ¿Cuál es el balance? Mira, Israel, hermano, hoy en día está en su peor situación de su historia. Eso no decimos nosotros, dicen los mismos israelíes, los políticos de ellos, los analistas de ellos están diciendo. Mira, Israel, que siempre decía, reclamaba que tiene el cuarto ejército más poderoso del mundo, hace un año no ha logrado entrar a un pedacito pequeño franja de Gaza que en total es 360 kilómetros cuadrados. Un pedacito de 42 kilómetros de longitud y 7 kilómetros de ancho. Bombardeando
escuelas, hospitales. Destruyendo casi 80% de viviendas, infraestructura de Palestina. Pero los palestinos siguen resistiendo, hermano. Entonces, Israel no es lo que reclamaba, no es, digo, lo que decía que tiene la potencia. En Líbano ya está recibiendo golpes. Internacionalmente, Israel ahora está en su peor situación. En organizaciones internacionales, cuando el representante de Israel quiere participar en un discurso, asistir a alguna reunión, lo rechazan, lo repudian. Digo, hay muchos videos que tú ves que el más famoso, el Benjamin Netanyahu, su discurso en la Asamblea General, que todo el mundo salieron, gritaron. ¿Sí? Y en su propia casa, en el Parlamento, en la Allá también. ¿Sí? Entonces, mira, internacionalmente acabado en el piso. Internamente tiene un montón de dificultades políticos, económicos. Militarmente no ha logrado nada. Ha asesinado 42.000 inocentes, pero en el contexto militar eso no es un logro. Es un crimen de guerra, cometiendo crímenes de guerra. ¿Sí? Logro militar es que, bueno, tú acabas con los palestinos, pero no ha logrado. ¿Dónde están los comandantes palestinos resistiendo? ¿Dónde están esos, digo, hermanos palestinos resistiendo? Están escondidos en los túneles que tienen. Salen, golpean y, bueno, otra vez de otra parte. Militarmente también los israelíes están, digo, así fracasados. Entonces, ¿qué ha quedado para los israelíes? Bueno, disculpe que lo interrumpa, embajador. La cúpula de hierro quedó como un colador como decimos en Venezuela, como un colador de espaguetis. Bueno, aquí en América Dialoga vamos a culminar este segmento con el excelentísimo embajador Oyatollah Soltani. Queremos preguntarle sobre la situación de Asia Occidental, sobre una matriz de opinión que dice que pareciera que el grupo, o mejor dicho, el movimiento Hamas ha sido creado por Israel, que es una creación de Netanyahu, porque, por decirlo de alguna manera, él controla todo lo que ellos hacen y que obedecen es a sus designios. No, y que lo hemos escuchado en intelectuales venezolanos, latinoamericanos, no solo venezolanos. Inclusive gente como Rima Hassan, que se supone que es pro-Palestina y dice eso. ¿Qué nos dice acerca de ante esta matriz? Sí. Mira, en otro segmento estaba explicando que Israel está ahora en su peor situación de su historia. Y Netanyahu, mucho más. Netanyahu, su vida política está acabada, hermano. Su reputación como un primer ministro que ha tenido mucho éxito en ese año que jamás empezó, su operación defensiva, se acabó. Benjamin Netanyahu está acabado en Israel internamente, internacionalmente, mucho más, porque ahora, en unos días o unas semanas o unos meses tal vez, el Corte Penal Internacional va a sacar el orden de captura de Benjamin Netanyahu. ¿Quién causó esa situación para Israel y Netanyahu? El grupo de resistencia Hamas, hermano. Entonces, ¿cómo puede ser que Hamas es una creación de Netanyahu? O de Israel. ¿Cómo es posible eso? Mira, yo digo de esa forma, hermano. Tenemos que estar conscientes con guerra psicológica del enemigo. Netanyahu, Israel no han logrado vencer jamás en un campo de batalla militar. No han logrado. Fracasaron en esa área. Entonces han venido invirtiendo en la guerra mediática psicológica para arruinar la buena reputación de Hamas. Arruinar, esa victoria que Hamas ha logrado en el campo militar, arruinarlo en el campo mediático. Y como tienen aparatos mediáticos, mercenarios mediáticos también están tratando en esa área. Si no, es obvio, todo el mundo sabe que Hamas es un partido electo por el pueblo de Palestina, a pesar de 42.000 mártires de los palestinos. Los que viven en Franja de Gaza están dando todo el apoyo al partido Hamas. Y han dicho al pueblo palestino que hasta el último palestino
que va a estar vivo en ese territorio va a apoyar a Hamas. Sí. ¿Acaso los palestinos no son tan conscientes, digo así, no entienden eso, que ahora alguien en Francia entiende esa cosa mejor? Sí, a mí me sorprendió mucho escucharlo de gente que uno suponía que era seria, ¿no? Para no nombrarlos acá, pero afirmaban que Israel creó Hamas para dividir a la autoridad palestina. O sea, una cosa, y eso nos lleva a otro tema, embajador, el término terrorista, porque este programa cumple también con una misión, con un objetivo pedagógico, ¿no? Un poco de codificar algunas cosas que se dicen por allí, analizar a profundidad de manera crítica muchas aseveraciones equivocadas y que la gente se formule por sí misma una explicación lógica de las cosas, ¿no? Entonces, fíjese, Estados Unidos, el sionismo, el fascismo ucraniano, es decir, la hegemonía estadounidense que está en declive, al estar en declive, Estados Unidos en este momento pues ha perdido todas las guerras económicas en África, con Asia, ha perdido dentro de la nación estadounidense, pues tiene graves problemas sociales, tiene una deuda de más de 300 trillones de dólares. Es un país económicamente fracasado y con una política expansionista, militarista fracasada, pero que al mismo tiempo lo impulsa al fascismo, ¿no? Entonces, siendo Estados Unidos, la Unión, los países que le siguen, la Unión Europea y sus dos bestias, como son Zelensky en Ucrania y Netanyahu y el sionismo en Asia Occidental, sin embargo, tienen el absurdo de calificar de terroristas al eje de la resistencia, a las brigadas de Al-Aqsa, a las brigadas que forman parte del eje de la resistencia, tanto en Palestina como en Siria, Irak, Líbano, etcétera, ¿no? Este término terrorista, ¿qué opina usted? ¿De qué nos podría hablar de eso, de esa estigmatización? Mire, de una parte es el derecho internacional, convenios internacionales, Carta de Naciones Unidas, para ver cómo se interpreta, cómo se explica, cómo lo aclara la lucha de los pueblos palestinos. En todos esos documentos que yo mencioné, dice el comportamiento, la lucha de un pueblo para liberar su territorio bajo ocupación de un tercero, de un usurpador, se llama defensa legítima. Eso está escrito, eso está aprobado. Incluso Estados Unidos ha dado voto positivo a esa Carta de Naciones Unidas. Por una parte, entonces, por derechos internacionales, normas internacionales, lo que están haciendo palestinos es defensa legítima, resistencia legítima. La otra cosa es posiciones, digo así, políticos con fines políticos, que aquí viene el doble moral, doble rasero del occidente para interpretar los conceptos, términos de la manera que ellos quieren. Le doy un ejemplo muy destacable. ¿Quién era Luis Posada Carriles? Un terrorista. Un terrorista. ¿Acaso no fue terrorista? ¿Acaso no voló un avión de los cubanos con 53, no sé, pasajeros? Y con la ayuda del Mossad. Eso. Y decía también. ¿Pero por qué? Y protegido por Estados Unidos. Eso, mira, así tan sencillo para que los venezolanos lo comprendan mucho mejor, porque ya ese caso es muy familiar para ellos. Luis Posada Carriles era un terrorista, asesinó a unos inocentes. En los términos internacionales, ese señor debería estar en cárcel por el atentado terrorista que hizo. Pero eso nosotros decimos. Ustedes dicen, porque en concepto de ustedes y nosotros y de todo el mundo, no hay terrorismo malo, no hay terrorismo bueno. El terrorismo bajo cualquier excusa es malo. Debería condenarse, debería rechazarse. Pero por el occidente, por doble moral, doble rasero que existe, hay dos terrorismos. El terrorismo que está a favor de los
fines políticos, económicos del imperio, eso es terrorismo bueno, Sí. tiene que apoyarse. Incluso no aplican la palabra del terrorismo, ¿sí? Pero cualquier acto de cualquier pueblo, de cualquier gobierno, que incluso si es en el marco de derechos internacionales, pero no obedece las instrucciones de Casa Blanca, se interpreta como actos terroristas. En ese sentido, los cubanos son terroristas, los venezolanos, tú ves que ahora acusan al terrorismo, los iraníes son terroristas, los palestinos son terroristas, porque todo quieren ser independientes, no quieren obedecer de las instrucciones de Casa Blanca. Pero a mucha gente le hace ruido el tema del yihadismo, ¿no? Del yihad, que las brigadas sean yihadistas, porque Occidente se ha encargado también de estigmatizar la yihad, la verdadera yihad, ¿verdad? Y hacerlo creer que son fundamentalismos extremos religiosos, pero la yihad tiene un significado muy profundo, embajador, Así es, mira, espiritual. Jihad en el mundo musulmán significa que alguien está luchando para liberar su territorio que está bajo ocupación de un usurpador, de un enemigo, de un tercero. Eso se llama jihad, lo que se llama resistencia legítima, en otro digo su concepto, ¿sí? Pero a eso también los gringos vienen y tratan de interpretar de su manera, ¿sí? Y convertir a esa frase jihad, que es muy sagrado por los musulmanes, a unos actos terroristas. Detrás de todo, Ramón, son fines políticos del imperio, ¿sí? Vuelvo a repetir, cualquier acción, incluso el pensamiento, que no es en el marco del beneficio del imperio y no obedece las instrucciones de ellos, por punto de vista de ellos, debería declararse actos terroristas. Sea lo que sea, la lucha del pueblo de Venezuela para el derecho de autodeterminación, los cubanos, los bolivianos, los iraníes, los africanos, los palestinos, los libaneses. Pero de otra parte tú ves a Israel, un régimen terrorista que ha asesinado más de 42.000 inocentes solo en un año. Nunca aplican ese término del terrorismo al régimen sionista de Israel. El sionismo, Ricardo, en América Latina. Fíjese, embajador, hemos visto la presencia del sionismo no solo en Asia Occidental, sino en América Latina. Inclusive tenemos un ejemplo muy claro de alguien que se ha declarado sionista, que además estuvo en Israel, y él ha expresado claramente su visión sobre Israel. Estamos hablando de Milei. ¿Qué nos puede decir usted de todos esos casos? María Corina Machado. Ah, bueno, claro. y en el caso de Venezuela, María Corina Machado, que firmó un convenio con el Likud, con el partido sionista al cual pertenece el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, pero además ella, antes de eso, había pedido al presidente Netanyahu, al primer ministro Netanyahu, que interviniera en Venezuela. Militarmente. Así es. Mire, el sionismo es la otra cara de moneda del fascismo, ¿sí? Ustedes están hablando de hoy las posiciones que han tomado algunas, digo así, personas, pero yo digo, la presencia del sionismo en América Latina, hermano, vuelve a la década 60, 70 y más allá, donde que en algunos países estaban algunos gobiernos, dictadores militares, donde que asesinaban a los revolucionarios. ¿Acaso los latinos han olvidado el plan Cóndor, donde que, bueno, asesinaban esos revolucionarios en Argentina, en Brasil, en algunos otros países? ¿Quién estaba detrás de esos gobiernos militares entrenando, digo así, a la inteligencia de ellos, cómo torturar, cómo, digo, arrestar a un, digo así, revolucionario, a alguien que estaba luchando para la independencia? Los israelíes y los norteamericanos. ¿Quién estaba ayudando técnicamente con los equipos, con armamentos? Los israelíes y los americanos. Entonces, la presencia de los sionistas, hermano, viene desde aquel momento y continúa hasta ahora, como usted mencionó, la intervención del sionismo en asuntos internos de los países, donde que
Por ejemplo, Israel era de los, digo así, pocos países que en su momento reconoció el señor Juan Guaidó como el presidente autoproclamado, lo que se llamaba de su momento, que mientras que todo el mundo reconocía al presidente Maduro como el presidente constitucional del país, pocos países, entre ellos fue Israel, que vino y dio el apoyo, ¿sí?, a ese señor en su momento, que son unos ejemplos de la influencia del sionismo, incluso aquí en América Latina, y lo que nosotros siempre hemos dicho, el sionismo, hermano Ricardo, es como un tumor cancerígeno, hermano, donde que se encuentra una célula del pensamiento de los sionistas, se va a crecer y se va a contagiar, digo así, todo el mundo alrededor. Bueno, embajador, ha sido realmente muy esclarecedor. Una cátedra, de verdad. Sí, hablar con ustedes de geopolítica se nos queda corto el tiempo, ¿no, Ramón? Sí, aquí tengo como 10 preguntas que no hice. Sí, pero lamentablemente usted sabe cómo es el tiempo en la radio. Será para otra oportunidad. Le damos las gracias nuevamente, excelentísimo embajador Oyatollah Soltani, de la República Islámica de Irán, y esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad por una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esto es Oyeven 106.9 para volver a la radio, la alternativa ecológica. Nos despedimos en la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Síganos en Oyeven, en Instagram, Oyeven Piso Radio, en las redes de Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en Instagram, X, TikTok, YouTube y Segundo Paso para Nuestra América en Facebook. Bueno, será hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.